Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, yo te recibo. Les pido disculpas porque estaba bien nerviosa, pero le voy a pedir a Dios que me quite eso. Voy a pasar al hermano Rafael García que trae el mensaje. Dios les bendiga. ¿Están contentos? Amén. Me gozo en ver a todos estos niños que cada día lo hacen mejor para el Señor. Amén. Yo sé que el Señor cada día les va a ayudar a ellos para que cada día vayan creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Porque dice la Biblia que también el Señor crecía en conocimiento y en amor y en paz para con Dios y con todos los hombres. Así es que estos niños tienen que crecer con el mismo espíritu del Dios viviente, ¿verdad? Amén. Así es que en esta preciosa hora le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan las maestras también de poder traer y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Para mí verdaderamente es un privilegio de parte del Señor cuando nos toca compartir la palabra del Señor. Amén. Así es que le voy a invitar que abra su Biblia juntamente conmigo. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Le prometo que voy a ser breve. Amén. Vámonos a Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gálatas capítulo 5 versículo 13 vamos a estar leyendo para honra y gloria del Señor en esta preciosa hora. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan se pueden poner en pie, reverencia a la palabra del Señor. Y para que yo sepa que ya lo encontraron, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, en esta preciosa noche, Dios mío, su palabra ha sido leída. Dios mío, yo le pido que esta palabra sirva de bendición, de edificación, de restauración, de ánimo, Señor, para la vida de cada uno de los oyentes. Que me ayude a mí primeramente, oh Dios del cielo, que pueda hablar lo que sea conforme a su palabra y no lo que yo siento, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que su palabra abunde en misericordia para con cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Le damos a usted la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Quiero meditar en esta noche en un tema. A libertad hemos sido llamados. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen que este tema es para usted y es para mí? El Señor nos ha llamado para ser libres. Ese es el propósito principal por el cual el Señor nos ha llamado. Y vamos a desarrollar este tema para la honra y gloria del Señor. Amén. Porque vosotros, dice la palabra del Señor, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Cuando el Señor nos llamó, nadie puede llamarse libre si primeramente no está preso o está cautivo o está sujeto a alguien o a algo. Para que a cualquier persona se le pueda llamar libre, tiene que estar preso de alguna definición. Vamos a ver la definición de lo que significa según el diccionario libertad. Libertad dice el diccionario que es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad y no ser obligado a hacer una cosa que él no quiere. Oiga bien lo que es libertad. Es la capacidad que tiene usted y tengo yo de obrar conforme a lo que yo quiero hacer. Pero mire el segundo concepto de libertad. Porque muchos solo tomamos esta parte del significado de libertad. Pero mire el segundo significado de lo que significa libertad. La libertad no significa hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe.
Cuando uno habla de libertad, dice que uno no puede usar la libertad. No puede usar la libertad, ni debe violar los derechos de los demás, ni violar el orden público, o en general no puede violar la ley establecida. O sea que usted me va a decir, la libertad es contradictoria. Es que nosotros somos libres condicionados. En el ámbito terrenal y en el ámbito espiritual vamos a ver que la libertad es un concepto, que libertad no significa hacer lo que yo quiero o lo que usted quiere, sino lo que Dios nos muestra y nos enseña que debemos hacer. Entonces, por eso la Biblia es bien explícita cuando nos dice que el Señor nos ha dado un libre albedrío. ¿Sabe qué significa libertad? Libre albedrío. Eso significa libertad. El Señor no nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos, pero el diablo sí nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de quiénes son los esclavos, o quiénes son los que están prisioneros, o quiénes son los que no tienen la libertad de Cristo en su vida? Eso es lo que yo quiero que estudiemos primeramente. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos conceptos de la libertad? Que muchas veces dice Pablo que la libertad no se debe de usar como pretexto. ¿Para qué? Para la carne, o sea, para pecar. Porque la carne no produce nada bueno. La carne solo produce pleito, ira, contienda, un montón de cosas que son las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y quiero que juntamente conmigo usted agarre su Biblia, porque vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en Juan 8:34? Búsquelo ahí en su Biblia para que no vaya a decir que yo estoy usando este tema para algo que no está establecido en la Escritura. Este es un párrafo que nos muestra que el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo dijo. No lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Y dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a libertad, no tenemos que practicar las obras de la carne, o no tenemos que practicar el pecado. Porque si usted dice que es libre, pero practica el pecado, entonces está usando lo que Pablo le decía a los Gálatas, está usando la libertad como motivo para pecar, o como ocasión para cubrirse, ¿verdad? Bajo la voluntad del Señor, y cuando el Señor no respalda esto. O sea que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, en la iglesia del Señor se supone que todos los que estamos y hemos reconocido la libertad que el Señor nos ha dado, es porque somos libres, ¿verdad? Entonces ya no es con nosotros la cosa, ¿verdad? Entonces podemos decir que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero nos dice Romanos 6:12 también. Nos dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado en alguien que ha sido libre del pecado no puede existir y no puede practicar las obras infructuosas de la carne, porque entonces no somos libres. Entonces, nos dice en el versículo 14, el versículo 13 también de ahí de Romanos, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a ver primero quiénes son los que están esclavos del pecado todavía. También nos dice en Gálatas 4:8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza eran dioses. Si nosotros servimos a otros dioses que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos esclavos todavía.
La libertad no ha llegado a nuestra vida. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oiga bien, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Cuando nosotros estábamos en todas estas cosas que la Biblia nos muestra, acá, en cualquier tipo de pecado, estábamos esclavos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque por naturaleza en pecado dice la Biblia que fuimos todos nosotros formados. No hay ninguno de nosotros que no haya sido formado en pecado. Entonces, cuando hemos sido engendrados y nacimos en pecados, todos estábamos presos del pecado. Entonces, el problema es que todo el que practica el pecado y no conoce a Cristo es engañado por el mundo. El mundo nos enseña a nosotros que tenemos la libertad para hacer lo que queramos. Y el pecado va carcomiendo el alma, la mente y el corazón del ser humano hasta el grado que el ser humano no se puede gobernar por sí solo. ¿A qué me refiero con esto? Usted y yo conocemos a tantas personas que ahora son alcohólicos. No empezaron siendo alcohólicos como lo son en este día. La cuestión es que nadie es esclavo, dice, el que es esclavo es por el que es gobernado por alguien también. El esclavo no solamente soy yo solo. El problema en la sociedad que vivimos ahora es que hay muchos de los que se llaman alcohólicos que ya no pueden ellos dominar el alcohol. El alcohol los domina a ellos. Por lo tanto, esclavos del alcohol son. El que es esclavo de la droga es lo mismo. La droga los domina a ellos y a ellos son esclavos de la droga. Sin la droga, sin la dependencia de esa sustancia, no pueden vivir. ¿Sí o no? Yo lo he comprobado en carne propia lo que yo les digo. Cuando yo tuve mi accidente, yo les he contado muchas veces, 10 pastillas diarias me tenía que tomar yo. Y ahí está mi hermana, Carmen, que son testigos de lo que yo les digo. Una dependencia que uno toma a las sustancias, que sin eso no quiere hacer nada. Pero cuando Cristo, dice la Biblia, que llegó a nuestra vida, Él cambió la esclavitud por libertad. Él la libertad nos ha llamado en esta hora. ¿Por qué? La libertad que Jesucristo ofrece no se compara con la que el mundo ofrece. ¿Por qué? Mire, el diablo es tan astuto que dice la Biblia, dicen los estudios, que Satanás en la esclavitud que tiene a la gente les dice, yo tengo la salida para tu esclavitud. ¿Cómo un esclavo puede hacer libre a otro? Un esclavo no puede ser esclavo, no puede ser libre si él mismo es esclavo. ¿Cómo va a libertar a otro si está esclavo juntamente con el esclavo? O sea, los dos son esclavos. Entonces, pero mire, Satanás y el mundo ofrecen una falsa libertad a los seres humanos. El mundo y Satanás cada día se va inventando más nombres para enredar y confundir la mente del ser humano más de la que ya la tenemos. Por ejemplo, le voy a poner, número 1 dice, el diablo se ha inventado los lugares de rehabilitación para cualquier tipo de males. Para el alcohol, se ha inventado los alcohólicos anónimos. Para los que están medios locos, como nosotros la conocemos, los llevan al psiquiatra. Los que tienen problemas emocionales, los llevan al psicólogo. ¿Me entiende? Entonces,
La Biblia nos explica acerca de estas artimañas del enemigo. Y usted me va a decir, pero la Biblia no habla nada de los alcohólicos, de los psiquiátricos, de los centros mentales. Déjeme decirle que sí. La Biblia habla de esto. Y lo vamos a ver ahí, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de todas estas falsas libertades que el mundo quiere pretender que los seres humanos acudan ahí a buscar libertad. Pero vamos a ver la farsa que el enemigo quiere ocupar para la humanidad. El enemigo es un enemigo que dice que nosotros como cristianos debemos conocer las artimañas de nuestro adversario. Si nosotros estamos libres, tenemos que conocer cuáles son las estrategias que el diablo va a usar para darnos o querernos ofrecer una falsa libertad. Cuando alguien se le acerque a usted y le diga, mira, estoy yendo a los alcohólicos anónimos, dígale a usted, esta es una falsa libertad. Jamás el diablo lo va a libertar. Mira lo que dice 2 Pedro 2:18. Capítulo 2, versículos 18 y 19, para que miren que estas son falsas libertades que Satanás ofrece a la humanidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Si el alcohol lo venció, usted es esclavo del alcohol. Si la droga lo venció, es esclavo de la droga. No hay vuelta atrás, porque la Biblia nos dice que al que es vencido por algún pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no va a libertar al mismo pecado. Solamente hay un Salvador, un Señor que vino a deshacer las obras de la carne. Y este se llama Jesucristo. Él vino a pagar el precio de la esclavitud que el hombre no lo puede pagar. Y si alguno había errado, y alguno de ustedes o yo en algún momento pensamos que hay una manera de ser libre de las obras o del pecado, se ha equivocado. No lo hay. Si usted cree que por sus propios medios va a ser libre, no se equivoque. Mire lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 17. Mire lo que dice Isaías, para que mire el engaño más grande que el enemigo quiere hacer pasar al hombre. Isaías 14, 17 dice, como así: un desierto, hablando de Satanás, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás, él mismo, si usted es esclavo de Satanás, él jamás lo va a liberar. Jamás lo va a liberar. Satanás es un enemigo tan cruel que él no liberta ni abre la cárcel de todos los que tienen presos a nadie. Y ni se vende por nadie. Satanás es un enemigo tan cruel que usted haga lo que haga, al que mejor le sirve, más le paga, porque le da la condenación eterna. Pero dice la Biblia que hace 2000 años nos dice que Jesucristo llegó, el único libertador de nuestra vida, que por todo el tiempo del Antiguo Testamento dice la Biblia que el pecado solamente era cubierto a través de las ofrendas de la sangre de machos cabríos que hacían los sacerdotes, pero no libertaban completamente del pecado, porque ellos también, Isaías anunció que había un libertador que vendría en los tiempos que vino hace más o menos 2000 años. Miren lo que les digo, el verdadero libertador de nuestras almas es Jesucristo. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Lucas 14, 18.
es el único que nos puede libertar. No hay nada ni nadie, ni con todo el oro ni la plata que usted tenga, aunque usted pague el lugar más lujoso, el lugar más especializado para querer salir de cualquier esclavitud que usted tenga, déjeme decirle que está malgastando su dinero, porque solución solamente hay ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué nos dice Lucas 14:18? Para esto fue enviado el Señor. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo todavía está pregonando el año agradable para la vida suya y para la vida mía. Jesucristo todavía liberta. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo todavía liberta. Jesucristo todavía liberta. Yo no, la iglesia no lo cree. Jesucristo todavía liberta. Si Jesucristo no libertara, yo no estuviera acá. Si Jesucristo no libertara, usted no estuviera ahí. Jesucristo es libertador de nuestra vida. Amén. Amén. Porque Jesucristo a eso vino. La palabra del Señor nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad es que solo hay salvación y libertad en el Hijo del Dios viviente. Esa es la única verdad, que solamente en Él podemos ser libres de cualquier pecado que hayásemos cometido. Pero si usted y yo creemos que el Señor nos ha hecho libres, dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Quieren ser libres? ¿Quieren continuar siendo libres? Amén. Entonces mantengámonos firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo nos compró Jesucristo para pagar el precio de nuestra esclavitud? Dice la Biblia que somos comprados a precio de sangre. La sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. De todo pecado y de maldad. De toda esclavitud. La sangre de Jesucristo es la única que nos liberta, nos limpia, nos cambia y nos transforma y nos hace real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Que el 65% de todos los presos son reincidentes. O sea que no están presos por primera vez. Cometieron un delito, fueron presos. Obtuvieron con el tiempo la libertad. El 65% de los presos que hay hoy en día son reincidentes. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que también la libertad que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario es condicionada conmigo y con usted. Y usted me va a decir ¿por qué? Lo vamos a ver. Toda la libertad, dijimos que la libertad no es hacer lo que usted quiere, sino lo que usted debe. Si usted ahorita está libre, pero yo le digo, vaya, pégale a su hermano y déjelo todo morado. Está en libertad, pero está condicionado. Ahí donde está, yo estoy condicionado. Si yo cometo una falta grave, me van a echar preso. ¿Por qué? Porque estoy condicionado, si hablamos en lo físico. ¿Sabe qué decía una anécdota que yo conté? Que yo leí, estudié lo que estaba leyendo. Dicen que había un abogado que era el abogado más buscado de toda una región, porque este abogado se la sabía toda y casi
al 90% de los que él defendía, lo sacaba libre. Pero sabe, un día este abogado cometió una falta y lo metieron preso. Y él decía, mi fama, aunque yo esté preso, me va a llegar trabajo allá. Y dice que esperó una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y nadie lo buscó. Siendo, cuando él estaba libre, el mejor abogado. Y decía él, pero ¿por qué si yo tengo todo el conocimiento, tengo toda la capacidad de ayudar a cualquiera? Pero afuera, preso, puede ser el mejor, puede tener lo mejor económicamente, puede tener fama, fortuna, pero si está prisionero, con el diablo lo tiene esclavo, usted no es nada, y nada de nada. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos ha llamado a libertad, libres es como nosotros podemos predicar y anunciar para liberar a otros. Preso usted, ¿cómo yo voy a hablar de libertad si yo estoy preso? Puede hablar de libertad el que es libre. Ese tiene la autoridad y la gente va a tener la confianza de confiar en él porque está libre. Pero usted confiaría en un abogado que esté preso. Si usted va a decir, si él solo se pudo defender, ¿cómo me va a defender a mí? Y cuando vaya a la corte, ¿cómo va a ir él si está preso? Entonces, la libertad que Cristo nos ha dado también es condicionada. ¿A qué me refiero condicionada? Que si usted, el Señor, yo reconozco y creo 100% que cuando el Señor liberta, liberta completamente. Pero también, según la Escritura, si usted no está firme con la libertad que Jesucristo lo ha llamado, también el enemigo va a andar detrás de usted. ¿Y sabe qué pasa con el diablo? Cuando un prisionero le es quitado porque Cristo lo rescata, porque es el único que nos ha rescatado, el diablo, dice la Escritura, que cuando usted y yo somos libres por el Señor, dice que el diablo va y regresa a ver cómo está usted, a ver si está firme con la libertad que Jesucristo lo llamó, o ya anda medio así. Ajá. ¿Y qué pasa? Dice que cuando el diablo, usted le da ocasión, o yo le doy ocasión, y nos damos ocasión de pecar, y pecamos, el diablo nos trae prisioneros nuevamente, y ya no nos deja en un lugar seguro, sino que nos mete más adentro de como estábamos, porque dice la Escritura en Pedro, que nuestro estado viene a ser peor que el que éramos antes. El diablo no se queda así. Pero mire lo que nos dice la Biblia con nuestra libertad. Romanos 6:23, un pasaje, un texto muy conocido que todos ustedes se lo pueden de memoria. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. Si estamos libres y peca, va a obtener la muerte, va a volver a ser esclavo. Lo que Pablo les decía a los Gálatas, no volviendo a llevar otra vez el yugo del cual fuiste libertado. Romanos 8:13 dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Pero qué? Somos libres para escoger si quiere seguir preso o quiere seguir libre. Usted decide en el ámbito físico, terrenal y espiritual. Yo no lo voy a obligar a usted a que vaya preso por mi culpa. Usted se va a echar preso porque quiere. Porque tiene un libre albedrío. Si yo voy a robar y le digo, vamos a robar, si usted no quiere, no va. ¿Por qué? Porque tiene la decisión de decir no a cualquier ofrecimiento del enemigo. Tenemos la capacidad porque el Señor nos la ha dado. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por lo cual clamamos Abba Padre, porque el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios es porque somos libres, porque Jesucristo está libre, ahí arriba está sentado a la diestra del Padre, libre, libre. El Señor no conoció pecado y Él sí nunca ha sido esclavo de nadie. Nosotros sí. ¿Por qué? Los fariseos le decían, jamás hemos sido esclavos de nadie, le decían. Y el Señor, ¿qué les decía? Si fueran hijos de Abraham, las obras que han leído de Abraham hicieran, ¿verdad? Las obras que Abraham les enseñó. Pero el Señor les decía, ustedes quieren matarme, ¿cuáles son las obras? ¿O cuáles, pues entonces esclavos de quién son? Por eso es que Jesús les decía, el que obra y hace las obras de la carne, esclavo es de la carne. Entonces no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, dice, segunda de Pedro 2, 20 y 21 dice así, mira. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez, ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haberle conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les he dado, dijo el Señor, dijo Pedro, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestra libertad sí está condicionada. Si usted y yo pecamos, esclavos del pecado somos, y no hablemos de libertad. Pero Jesucristo nos dice que nosotros podemos ser libres del pecado. Amén. Vamos a ver ahí. Porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos de los que están acá todavía creen que son libres? ¿Cuántos creen que son libres? Amén. Yo creo que todavía somos libres porque el Señor mantiene fiel su promesa que el que persevere hasta el fin, este será salvo y no será esclavo más del pecado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de ser esclavo a ser libre. Ha pasado después de ser esclavo de Satanás a servirle al Señor con toda la libertad que usted tiene en esta casa de Dios acá. Acá usted es libre para adorarle al Señor. Acá usted es libre para exaltarle. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Amén. Pero usted se preguntará, y con esto voy a concluir, les dije que iba a ser breve. ¿Cómo nosotros conocer si verdaderamente estamos libres o no? ¿Cómo cree que podemos reconocer, o cómo cree usted que podemos reconocer o echar de ver si verdaderamente todavía estamos libres? Como el Señor quiere que estemos firmes en la libertad que el Señor nos ha dado. ¿Quiere verlo? Váyase conmigo al libro de los Salmos, capítulo 119. Si usted puede decir esto conmigo, y esto quiero que lo busquen todos. Si usted puede leer esto juntamente conmigo, es porque el Espíritu del Señor está con usted todavía. Amén. Salmo 119, versículo 41 al 48. Quiero que leamos este párrafo de la Biblia todos juntos para terminar este pequeño consejo en esta hora. Porque no quiero que se me aburran los niños tampoco, ¿verdad? Salmo 119 del versículo 41 al 48. Y le voy a invitar que se ponga de pie conmigo. Con esto vamos a concluir. Quiero que todo usted lo lea juntamente conmigo. Y léalo en voz fuerte, como diciéndole: Señor, aquí estoy todavía dispuesto a anunciar las virtudes tuyas. Amén. Dice así, juntamente conmigo, versículo 119, versículo 41 en adelante.
Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos y tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Levante sus manos conmigo y adore al Señor. Señor, en esta hora, Dios mío, creemos, Padre Santo, que usted a libertad nos ha llamado, Señor, no para permanecer nuevamente y volver atrás y ser esclavos del pecado, sino, Dios mío, hacer la libertad, que a predicar el año agradable que usted nos ha mandado, a predicar su palabra, oh Señor, a predicar, oh Dios del cielo, y a creer en sus mandamientos, a cumplir sus estatutos, Señor, porque esa es la libertad que usted nos ha dado, y esa es la muestra que nosotros tenemos, que somos libres, en que guardamos todos tus mandamientos, Señor, y que estamos dispuestos, Dios mío, a proclamar libertad al que todavía está oprimido, aquel que está prisionero, aquel que no ha podido escapar de las cárceles de oscuridad donde lo tiene Satanás, Señor. Nosotros esta noche proclamamos libertad en su nombre, proclamamos libertad en su nombre, Señor, porque usted es el que nos hace libres, usted es el que nos ha hecho libres, Señor. En esta preciosa hora, Dios mío, proclamamos la libertad suya sobre la vida de cada uno de los que están en este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, creemos, Señor, que usted es el único libertador, que usted es el único Dios verdadero, el que cambia la mente, el corazón del ser humano, el que transforma nuestra vida, el que transforma nuestro pensamiento, Señor. Usted es el único, Señor Jesús, el que ha podido cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, Señor. Tú has transformado nuestros caminos torcidos en caminos rectos delante de usted, Señor. Y por eso en esta hora le adoramos, en esta hora le bendecimos, Señor. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que todavía no es libre del pecado, aquí está Jesucristo todavía. La sangre de Jesucristo todavía limpia, todavía transforma, todavía perdona. Si hay alguien en esta hora que no se considera completamente libre, aquí está el Señor. Aquí está el libertador de las almas. Hasta aquí está el que perdona. Aquí está el que cambia. Si hay alguien en este lugar que la palabra del Señor ha resonado en su corazón, esta es noche de salvación. Esta es la noche en que Jesucristo todavía perdona. Jesucristo todavía liberta. Jesucristo todavía quita todo pecado que haya en nosotros. Todo lo que contamina nuestra alma. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Yo invito, si hay alguien que quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, Jesucristo está con los brazos abiertos, esperándole acá, diciéndole que Él es el único libertador, es el único que cambia, es el único que transforma. Quizás usted y yo buscamos la solución en otras cosas, pero nunca pudimos encontrar la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguien en esta noche que quiera ser libre? Que quiera adorarle. Porque cuando nosotros tenemos algo que nos estorba, aunque usted quiera adorar al Señor con libertad, no puede. Pero cuando le da las cargas al Señor, el Señor sí las quita. Y usted puede ser libre para adorarle en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero si no lo hay, yo le digo, siga adelante y manténgase firme con la libertad con que Cristo nos ha llamado.
Jesucristo nos ha llamado a libertad, a que pregonemos las buenas nuevas a los que todavía están cautivos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de predicar su palabra, Dios mío, esperando que esta palabra nos sirva de motivación para, Dios mío, que nos dé fuerza para mantenernos firmes en la libertad que usted nos ha dado, Señor, y nunca, nunca volver nuevamente a ser esclavos del pecado, sino a mantenernos libres en la libertad que usted nos dio cuando pagó nuestra culpa. Le damos gracias en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.